En COPE Granada comienza Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Presenta Jorge de la Chica. Señoras y señores, a todos, muy buenas tardes. En estos momentos las 18:11, 6 y 11 minutos de la tarde, para aquellos que nos estén escuchando en directo y la hora que cada cual tenga en su cronómetro, para los que nos oigan a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Hoy es lunes de Pasión. Este próximo domingo comienza ya la Semana Santa. Lo primero es fijarnos en las previsiones meteorológicas, partiendo de que estamos todavía relativamente lejos de esta celebración y de la conocida variabilidad del tiempo durante la primavera. La EMET llega con sus predicciones hasta el Domingo de Ramos. Para ese día señala precipitaciones en torno al 30%, posibilidad de precipitaciones alrededor del 30%. El tiempo.es extiende estas predicciones hasta el Domingo de Resurrección y no señala riesgo de lluvia para el Domingo de Ramos. A la vez indica que el Lunes Santo puede haber precipitaciones débiles y el Sábado Santo posibilidad de lluvia el 16%. La Semana Santa, que está a punto de comenzar, la de 2024, vendrá caracterizada por un aumento significativo de participación en los cortejos. El año pasado ya hubo un aumento importante, pero en esta ocasión se prevé que todavía sea mayor. Esperemos que esto no signifique que los cortejos vayan más lentos de los previstos. Recordemos que este año se han recuperado las sanciones para aquellas hermandades que incumplan su horario, al menos en el tramo del paso de la carrera oficial. Ahí va a haber multa para el que se retrase. Desde el punto de vista patrimonial, la novedad más significativa va a ser que la Cofradía del Cristo de la Misericordia sacará de nuevo la talla original de Mora. Desde 1975 fue sustituida por una réplica de Barbero. En 2009 volvió a salir de forma excepcional con motivo del centenario del primer desfile antológico de la Semana Santa en Granada, y ahora vuelve a las calles de Granada. Bueno, en realidad ya lo hizo durante el Vía Crucis de la Federación. El análisis de las condiciones de conservación de esta escultura en madera policromada ha permitido que esto sea así. Sin duda una gran noticia, una extraordinaria noticia. A José de Mora vamos a dedicar hoy parte de nuestro programa con motivo del tercer centenario de su fallecimiento, que se cumple este año, y que ha coincidido, lo que son las cosas, con el centenario de la creación de las Hermandades del Santo Sepulcro y del Silencio, que tienen como titulares a dos obras de arte de este insigne escultor bastetano. También en esta Semana Santa que vamos a vivir dentro de muy poquito, va a ser significativo ver a la Virgen de la Victoria con su nuevo palio, su palio restaurado. Ha quedado como nuevo, es el de toda la vida, pero ha sido sometido a un tratamiento. El año pasado no procesionó al encontrarse precisamente en este proceso. El Domingo de Ramos es probable también que sea la última vez que observemos las figuras del misterio y de la sentencia, puesto que para el año que viene está previsto que sean sustituidas por las que se han encargado a Israel Cornejo. El paso del Cristo de los Gitanos va a mostrar la primera fase de su dorado. Los salesianos van a estrenar el frontal de su palio, un extraordinario bordado de Javier Núñez, diseñado por Álvaro Abril. La Soledad de San Jerónimo sacará la fase en madera, de la primera fase en realidad, del nuevo paso de su titular Mariana. Y serán nuevos todos los hábitos del Santo Sepulcro, que además tendrán cola y serán en su totalidad negros. Ha desaparecido el rojo de estos hábitos. Hoy, en nuestro programa igualmente, vamos a sentirnos muy orgullosos de una cosa. Se lo explico. Granada está en la punta de lanza, es la punta de lanza de la investigación cofrade en España.
Así se ha puesto de manifiesto por parte del profesor López Guadalupe, catedrático de nuestra universidad, durante la presentación del libro Semana Santa en Granada de Álvaro Guerrero Vílchez, que analiza el periodo, son 200 años, transcurrido entre 1760 y 1960. Especialmente interesantes, no se las pierdan, vamos a escucharlo ahora, son sus aportaciones sobre el siglo XIX, uno de los periodos sobre los que menos sabíamos en torno a nuestras cofradías. Su autor va a estar hoy con nosotros. Ha sido un fin de semana de numerosos actos, con muchísimo público, entre ellos, además de la presentación de este libro, la de otro volumen que se ha dado a conocer, Crux Fidelis, el Santo Cristo y los Agustinos calzados en Granada, escrito por Francisco Javier Crespo y David García, que también van a estar hoy en nuestro programa. Trata sobre algo tan apasionante como el origen, conocer el autor de la talla del Cristo de San Agustín, el sagrado protector de la ciudad de Granada. Pero vamos a comenzar nuestro programa escuchando un testimonio que yo me atrevo a calificar como histórico. La banda sonora habitual en la Semana Santa, en los templos y en las procesiones durante gran parte del siglo XIX y los principios del siglo XX. Es el célebre Miserere de Palacios. Algunos de sus números volvieron a interpretarse este fin de semana en la catedral. Es la grabación que estamos escuchando. Fue con motivo del 5º centenario de la colocación de la primera piedra del Templo Metropolitano en un concierto ofrecido por la Banda Sinfónica Ciudad de Guadix, dirigida por Ricardo Espigares. La versión que se interpretó, la que estuvo sobre los atriles, fue la que escribió para banda Miguel Sánchez en Ruzafa, quien también en su momento recuperó la versión original para orquesta en el año 2003. Participaron, además de la Banda Sinfónica de Guadix, el coro NUR y los solistas, extraordinarios solistas. Raquel Fernández, soprano, qué voz. Leticia Rodríguez, mezzosoprano, bien conocida. José Darío, tenor. Y Francisco Muñoz, bajo. Así es como sonaba la Semana Santa de Granada en los templos y en las calles durante gran parte del XIX y principios del XX, con el gran Miserere de Vicente Palacios. Fue realmente un concierto extraordinario presidido por el excelentísimo y reverendísimo señor don José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, presentado por el director provincial de COPE en Granada, Gabino García, en el que se escucharon también otras obras como La Marcha en tu Regazo. Si tenemos tiempo hoy en nuestro programa la vamos a oír en su presentación, que está dedicada a la Virgen de las Angustias de Guadix con motivo del 5º centenario de su coronación canónica y que ha ganado el tercer concurso de la Federación de Bandas, homenaje a Francisco Higuero, en el que los participantes tuvieron que basarse en la música de este otro reconocido compositor granadino. ¡Qué bonito suena el Miserere de Palacios! Seguimos hablando de música y de Semana Santa porque es amplísimo el abanico que nos ofrece el mundo cofrade. A partir de las 8 de esta tarde se celebra la final del concurso internacional La Saeta de Oro que organiza la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo. Será en el Teatro Isabel la Católica. Tras las 2 semifinales, los elegidos por el jurado para esta gran final son Miguel Ángel Lara y Miguel Gómez el Ecijano de Sevilla, Antonio Nieto de Córdoba y María García, conocida como Marta la Niña, junto con Esperanza Garrido y Aroa Palomo como representantes de Granada. Con la música de Vicente Palacios vamos a aproximarnos en un momento a la historia de otro de los grandes genios de Granada, a la del escultor José de Mora.
Pablo García, 36 años, propietario de un taller mecánico. Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío. Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza. Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958 53 61 90. Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada. En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado. Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología. Alquería Educación es innovación y experiencia. Conócenos mejor en alquería.es. Con esta marcha de Víctor Manuel Ferrer, dedicada al Cristo de la Expiración, vamos a contactar en estos momentos con un hombre que nos puede poner mucha luz en torno a un tema importantísimo. Ya hemos hablado de él al principio de nuestro programa. Y es que este año, este 2024, se está cumpliendo el tercer centenario del fallecimiento del insigne escultor José de Mora. ¿Qué decir de esta personalidad impresionante dentro de la historia del arte de España? Yo me atrevería a decir de la historia del arte universal. En la Semana Santa, por ejemplo, tenemos a la célebre Soledad de Mora, al Cristo del Silencio, y además este año precisamente las dos hermandades que tienen como titulares a estas esculturas en madera policromada, pues están celebrando el centenario, en el caso de la Soledad de Santa Ana y Santo Sepulcro, de su refundación, y en el caso de su reorganización, que sería más correcto decirlo, y en el caso del Silencio, pues en el nacimiento de la tercera cofradía que ha tenido el Cristo de la Misericordia, ahora conocido como el del Silencio. Que creo además, fíjense lo que son las cosas, que se llamó al principio y tenía como título el de la Expiración. Pero yo puedo estar hablando de esto no con el conocimiento de causa que tiene José Antonio Díaz, profesor de la Universidad de Granada, y que publicó en el año 2020 un extraordinario trabajo que se titulaba La búsqueda de la excelencia, y tenía como subtítulo un ensayo artístico sobre el Cristo de Mora. José Antonio, un saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Disfrutando aquí de la marcha de Víctor Manuel Ferrer y ahora también disfrutando de tus conocimientos. En primer lugar, imagínate que yo soy uno de tus alumnos y te pregunto, ¿por qué José de Mora es tan importante, este escultor bastetano, en la historia del arte universal? Esa pregunta es de alumno repelente, ¿eh? no se suelen meter en tantas complicaciones. Pero bueno, lógicamente tenemos que estar preparados para responder cualquier cosa. Pues mira, José de Mora, para la historia del arte universal es importantísimo por varias cuestiones. Primero, porque dentro de lo que fue el panorama de la escultura del barroco en España, en nuestro contexto geográfico y sociocultural, pues fue uno de los pocos privilegiados que consiguieron a llegar al máximo puesto que podía llegar un artista en aquel momento, que era el de escultor de la Cámara del Rey, ¿no? Es decir, recibía encargos directamente del monarca y trabajaba para él como si fuese un criado más de su amplia nómina de criados particulares, ¿no? Entonces esa dignidad la tuvieron muy poquitos, y uno de ellos pues fue José de Mora, ¿no? Que la obtiene en el año 1672. Después de él vendrá Luisa Roldán, la famosa Roldana, y se irá y se eje hacia Sevilla, pero primero fue Granada, en la corte. Luego, por supuesto, es quien define los esquemas arquetípicos
de lo que consideramos y de lo que hemos exportado para la historia del arte universal como el estilo granadino en la imaginería, la escultura del barroco. Define unos rasgos y unos modelos iconográficos muy específicos, que son los que luego, pues todos los que van a venir en Granada después de Mora van a imitar de una manera u otra, de forma más fiel o de forma más libre, pero son esos rasgos que cuando nosotros vemos una escultura, nosotros y cualquiera que entienda de escultura fuera de Granada reconoce una escultura como propiamente granadina, ¿no? Y es lo que nos diferencia pues de otras escuelas del resto del panorama nacional e internacional. Y muy rápidamente, sello de calidad y de excelencia. Profesor, ¿qué es eso de la escuela granadina? ¿Cómo podemos interpretarlo? Bueno, la escuela granadina tenemos que interpretarla precisamente como eso, ¿no? Como ese conjunto de talleres de producción artística que se concitaron en nuestra área de influencia, ¿no? Que teniendo como foco siempre a Granada y a sus grandes maestros es decir, a partir del barroco, porque Escuela Granadina de Escultura sigue existiendo a día de hoy. Seguimos teniendo grandes imagineros que siguen trabajando bajo esa estela, bajo esa sombra larga que comenzaron a proyectar en su día los grandes nombres. ¿Y cuáles serían las características de esa escuela? Pues mira, como digo, si queremos tener claro qué es una escultura granadina, cuáles son sus rasgos y sus principales características, tenemos que pensar en cómo es la escultura de José de Mora, porque es lo que luego van a imitar los demás. ¿Qué es lo que hace José de Mora? José de Mora, a la hora de representar físicamente a sus Cristos, a sus vírgenes, sobre todo, ¿no? Ya sabemos que se parecen relativamente, más o menos, todas tienen unas narices prominentes, unos ojos muy grandes, unos pómulos muy marcados, son figuras con una fisionomía en fin, muy acusada en cuanto a volúmenes, ¿no? De morbideces, de entrantes, de salientes, se perfilan muy bien en la utilización de las luces y de las sombras, y son unos rasgos que José de Mora extrae de los tratados, de los escritos, de visiones, de místicos que que se hicieron muy populares en el contexto en el que él vivió, en la segunda mitad del 17, místicos que decían que tenían visiones en los que se les revelaba pues cómo había transcurrido la vida de Cristo y de la Virgen, y los veían cómo eran físicamente y los describían. Entonces José de Mora toma como referente pues esas descripciones y tiene la valentía de llevarlas a la escultura, rompiendo con esos cánones idealizados basados en la escultura del Renacimiento, en la escultura de la Antigüedad clásica, que sí que pervivieron, por ejemplo, en otras escuelas como fue Sevilla, ¿no? O como fue la levantina o la castellana. José de Mora introduce esa variación. También José de Mora aporta modelos y esquemas iconográficos que tan solo antes de él se habían trabajado en la pintura o en el grabado, ¿no? Es decir, por ejemplo, esa capacidad para extraer esquemas como el de Cristo recogiendo sus vestiduras, aunque tristemente en Granada perdiésemos ese gran referente que fue el Cristo del Mayor Dolor, ¿no? Durante el incendio de la Iglesia del Salvador. Pero bueno, son esas propuestas que José de Mora hace de manera innovadora y que luego van a tener un eco grandísimo, ¿no? En tanto en sus seguidores de la Escuela Granadina como por parte de otros artífices posteriores. Y luego esa capacidad que tiene también Mora como último aspecto de introducir y de trabajar en la escultura la carga psicológica y emocional, ¿no? A través de la fuerza con que marca, pues por ejemplo, tendones, venas, miradas, toda esa introversión que hace que, aunque la escultura no mire directamente, ¿no? al espectador, sin embargo desprenda pues una emocionalidad muy elocuente. Pues un placer escucharte y cuánto estamos aprendiendo en este pequeño homenaje a José de Mora. Y ahora hablamos del Cristo del Silencio. Tú has descubierto cómo se encarga la imagen, parece que es una familia particular. En fin, cuéntanos brevemente, claro, porque esto da para un libro, no quiero hacer, como antes decía, spoiler, ¿no?
Pero cuéntanos la historia de este impresionante crucificado que se llamó antes también de la expiración, ¿no? A mí me llama la atención llamar un señor de la expiración un señor ya muerto, pero bueno, cuéntanos, asistimos a tu magisterio. Bueno, la advocación original de esta talla fue la de Cristo de la Salvación, Ajá. que es la que ha tenido más tiempo de su historia, y la historia en torno a la cual surge, ¿no?, esta portentosa creación escultórica, pues es muy bonita, ¿no? Hasta que yo tuve la suerte de dar con los documentos donde aparecían los datos precisos, pues claro, lo que teníamos era una teoría de don Antonio Gallego Burín, que documentó, ¿no?, la reforma de la capilla mayor de la iglesia de San Gregorio Bético en el año 1695, y claro, don Antonio Gallego Burín, pues con muy buen criterio también, que todo hay que decirlo, pues daba por sentado que una imagen con la impronta del Cristo de Mora, pues no podía haberse hecho para otro lugar que no fuese presidir la iglesia en su capilla mayor. Yo los datos que me encuentro, pues bueno, me dijeron algo muy distinto, y es que el Cristo pues fue el encargo particular de una señora que se llamaba Josefa Cano, de la calle, que era la suegra de uno de los abogados más importantes de la Real Chancillería de Granada, ¿no? Se llamaba Juan de la Barreda. Pues bueno, Juan de la Barreda había enviudado, había perdido a su mujer, que a su vez era la hija de esta señora, de Josefa Cano, y Josefa Cano, pues daba la casualidad de que había sido, bueno, estaba siendo en ese momento, una de las principales bienhechoras de la congregación de los clérigos regulares menores cuando llegan estos eclesiásticos a Granada y se asientan en la iglesia de San Gregorio Bético, que por una cuestión de vecindad y de cercanía pues tuvo siempre una vinculación muy estrecha con la Real Chancillería, ¿no? De ahí que esta familia pues se vincule a estos eclesiásticos de manera muy rápida y muy inmediata. Pues bueno, resulta que esta señora estuvo prestando dinero a los clérigos menores para que pudiesen hacer su convento. Y cuando venció el tiempo de devolver el dinero a Josefa Cano, pues los clérigos menores no tenían con qué pagarle. Y entonces Josefa Cano dijo, bueno, no pasa nada, vamos a hacer una cosa, me cedéis una capilla de vuestra iglesia para que yo haga ahí mi espacio funerario familiar particular, y ahí entierro yo a mi hija y pues compongo un retablo con la devoción que a mí, pues lógicamente, ya que lo pago yo, me dé la gana. Y entonces, en torno a esta finalidad, ¿no?, de espacio funerario de la familia Barreda, pues es para presidir esa capilla, para lo que Josefa Cano acude a José de Mora y le encarga un crucificado ya muerto al que le da el nombre de Cristo de la Salvación. Y sabemos que se termina y se coloca en esa capilla de la iglesia de San Gregorio Bético en el mes de junio de 1688. Fíjate qué origen, ¿no?, tan curioso y a la vez tan bonito tiene Oye, este crucificado. ¿Y cómo termina en San José, donde actualmente se le rinde culto? La parroquia de San José está muy cerca. Claro, pues en la cuestión de la desamortización, cuando se expulsa las órdenes religiosas de todos los conventos del reino, pues la administración de los bienes que hay en esas iglesias y conventos queda en manos del párroco de la parroquia más cercana, que en este caso es San José, como la de otros conventos de Granada, pues podría ser cualquier otra parroquia correspondiente. ¿Qué es lo que hace el párroco de San José con muy buen instinto? Pues antes de que llegue la Junta de Enajenación de Bienes Nacionales, que era como se llamaba la institución del Estado dedicada a sacar a subasta los bienes de los religiosos exclaustrados, pues lo que hacía, pues antes de que se realizase ese inventario civil y se publicase, pues era llevarse para la parroquia lo que él veía que podía ser de muy buen provecho, sobre todo ornamentos, textiles, orfebrería, y luego, por supuesto, las tallas y pinturas de mayor valor. Y entonces, para el año 1837, el Cristo de la Misericordia, entonces todavía llamado de la Salvación, pues acaba en San José, estuvo durante mucho tiempo en la sacristía, sobre una de las cajoneras, hasta que a finales del
del siglo XIX, pues en Gómez Moreno, don Manuel Gómez Moreno, que era vecino de la parroquia, pues percatándose del valor incalculable que tenía esa talla, pues decidió llevárselo a su capilla familiar particular, que es la capilla que hoy pertenece a la Hermandad de la Aurora, y ahí estuvo el Cristo en la capilla de los Gómez Moreno hasta que se funda la Cofradía del Silencio, que ya se lo lleva pues a lo que era la capilla del Sagrario de la parroquia. Ya. Es la tercera cofradía, si no me falla la memoria, que le ha rendido culto a la imagen. Tú también eres cofrade, ¿no, José Antonio? Sí, no me queda más remedio que ser. ¿De qué hermandad eres? Pues soy hermano del Silencio y por supuesto de la patrona, de la Virgen de las Angustias, que esa es la primordial, la que llevo desde pequeñito. Mira, me habían dicho, cuando contacté contigo, yo te conocía por referencias, pero me habían dicho, una amiga común, vas a hablar con una eminencia. Yo pensé que era una broma. Pues me quito el sombrero, no solo por tus grandes conocimientos, sino por tu fantástica capacidad para expresarte. Un buen profesor debe de conocer la materia y debe de saber transmitirla y a la vez enamorarnos. Qué pena que no tengamos más tiempo. Se me ha quedado por preguntarte cuánto de granadina tiene la Roldana, que me parece que es mucho. Es otra vez la escuela sevillana alimentándose de la escuela granadina, como sucedió en su origen. Se me han quedado tantas cosas que yo lo que hago es soñar o desear pronto volver a tenerte con nosotros aquí en Cruceguía. José Antonio, un placer enorme. ¿Quieres decir algo más? Bueno, por mi parte simplemente que cuando quieras abrimos esos melones de las influencias mutuas, las idas y venidas entre la escuela sevillana y la granadina, que tienen mucho en común también. Hay grandes diferencias, pero también hay grandes puntos de contacto. La mamá de la Roldana era granadina, ¿no? Era granadina, y el papá era nacido en Antequera, que era un punto de confluencia entre las influencias sevillanas y granadinas, y además aprendió con Alonso de Mena, es decir, cada vez que se formó Pedro Roldán en Granada, luego ya se fue a Sevilla a buscar fortuna y evolucionó, en fin, por su propio camino, pero efectivamente, y luego, en fin, la familia Roldán seguirá manteniendo puntos de contacto con Granada y mandará a sus hijos y a sus sobrinos a formarse a Granada. Bueno, como pasó con Duque Cornejo. Pues ya tendremos la oportunidad. Ya tendremos la oportunidad de aprovecharnos de eso que los cursos les llaman la extensión universitaria, ¿no? Es decir, la universidad está para transmitir los conocimientos también que sean entendibles a la sociedad con el esfuerzo. Tenéis que hacer un poquito de didáctica y tú lo has hecho magníficamente. Ha sido un placer hablar contigo en esta celebración modesta que hemos querido tener en torno al tercer centenario de la muerte del gran José de Mora, al centenario de las Hermandades del Silencio y del Santo Sepulcro. En el caso del Silencio, la tercera cofradía; en el caso del Santo Sepulcro, el centenario de su reorganización, como ya hemos contado en alguna ocasión. Un abrazo, hasta ahora. Un auténtico placer, hasta luego. Marta Vela, 36 años, propietaria de una floristería. Gracias a mi gestor administrativo puedo montar mi negocio, yo a lo mío. Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza. Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan. Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo y en las oficinas del área metropolitana, en Arendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año. Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso. En Renta 4 Banco te lo ponemos muy fácil. Letras del Tesoro sin esperas, fondos de renta fija, un clic y una amplia gama de bonos a largo plazo. Todo con la facilidad y garantía del primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y no dejes escapar la oportunidad. Renta 4 Banco Granada, en Acera del Darro. Y ahora nos vamos a trasladar en el tiempo al pasado viernes, una grabación que efectuábamos en el Colegio Mayor Santa Cruz La Real.
Acabamos de asistir a la presentación del libro Crux Fidelis, el Santo Cristo y los Agustinos calzados en Granada, que tiene dos autores, Francisco Javier Crespo y David García Trigueros. Y con los dos estamos. David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por tu asistencia a este acto. Aunque la entrevista la estamos grabando por la noche, como yo digo, pero bueno, lo de buenas tardes queda más genérico. Francisco Javier Crespo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Contadme de qué va este libro. Yo intuyo, a raíz de lo que he escuchado durante la presentación, que lo que tratáis es de averiguar quién es el autor del Cristo de San Agustín. Pues más que eso, que decir que es un debate que está ahí, que está encima de la mesa, que a los cofrades, que a los amantes del arte de la ciudad siempre les ha preocupado, es sobre todo poner en valor a la imagen del Cristo de San Agustín, ya no solo por su autor, que por supuesto, sino por todo el contexto que le rodea. Y para ello, pues a la limón, Francisco Javier Crespo y un servidor, pues hemos estado trabajando durante 5 años para intentar crear un relato basado en los documentos, basado en la revisión de la historiografía y en la comparación estilística y estética, para intentar eso, desentrañar quién fue o qué es el Cristo de San Agustín a lo largo del tiempo. Bueno, pues yo lo pregunto directamente. ¿Quién es el autor del Cristo de San Agustín, Francisco? Hombre, esa es la gran pregunta. Lo que sí que ponemos a través de fuentes documentales y de un estudio artístico que realiza David es distintas alternativas dentro de un contexto histórico-artístico, donde evidentemente había una serie de artistas, pues desde Jacobo Florentino, que nunca negamos que lo pueda ser, pero nunca en el contexto que se conocía hasta ahora o que se manejaba hasta ahora a nivel cronológico, pero también está Quijano y también hay una serie de artistas castellanos del círculo de Bigarni o del círculo de Berruguete, ¿no? Todos ellos pues constituyen un contexto de creación o de hechura que es el que se debe sobre los que se debe de construir esa hipótesis. ¿Y la posibilidad de que sea de Jacobo Florentino, como siempre se ha dicho? No, nosotros no descartamos en ningún momento que pueda serlo, pero hay elementos que desde luego cambian en la perspectiva de hechura en las circunstancias en las que se pensaba. Porque, por ejemplo, habéis dicho que se ha adelantado la llegada de los agustinos a Granada, y esto que puede parecer una cosa banal, a la larga tiene mucha importancia para determinar la autoría del Cristo. Claro, porque sobre todo las cronologías son fundamentales, ¿no? Y entender cuál es el peso específico que adquiere la Orden de San Agustín calzado en el momento de su llegada, en su ubicación y el contexto socioeconómico que tenía la propia fundación, para entender también cómo se puede pagar o no una imagen tan portentosa como la del Cristo de San Agustín, ¿no? Una obra de máxima calidad, no solo en sus acabados, sino también en su material y en sus dimensiones. Por lo tanto, eso nos habla de un artista, quizá Jacobo, quizá otro autor de escuela castellana, que fue capaz de desarrollar un encargo de esa magnitud, de acuerdo, bueno, pues con un clientelismo, con un mecenazgo todavía por dilucidar. A ver si yo me he enterado bien de lo que se ha dicho durante la presentación. Esto tiene una familia mecenas, y esa familia mecenas tiene un heredero que es el antiguo ministro Trillo. Efectivamente, bueno, la familia Trillo Figueroa, que fueron los primeros dueños, entre comillas, de la talla, porque la talla se encontraba en la capilla de los propios Trillos. Bueno, sus descendientes constituyen la actual familia Trillo Figueroa, que es bueno, Pablo Trillo es miembro del Parlamento de Castilla y León, y Federico Trillo pues fue antiguo ministro de Defensa. Entonces vamos a ver, este Cristo estaba en una capilla de una familia nobiliaria de Granada, y luego ha llegado, hombre, vosotros lo sabéis de memoria, pero podéis refrescar la memoria, después de varios avatares ha llegado hasta la calle San Antón. Claro, mira, el Cristo surge en el Albaicín, ¿vale? En la capilla precisamente de los Trillos. ¿Dónde estaba eso? Estaba justamente cerca de donde hoy está la placeta de Trillo, que era el palacio donde tenían ellos la casa residencial, donde estaba unas casas que constituyeron el primer convento de los agustinos en Granada. Luego, muy a principios del siglo XVII, bajan a Granada, bajan ya a la ciudad, bajan al lugar donde está hoy el mercado de San Agustín, de ahí su nombre, de el convento de San Agustín y la calle Cristo de San Agustín, ¿vale? Allí estuvo el crucificado, ya con un nuevo titular, con un nuevo propietario, que fue la familia de García Ponce de León.
que luego pasó también a una custodia, o ya no en propiedad, sino en una custodia, en un mantenimiento, digamos, casi a perpetuidad por parte de la Hermandad del Cristo de San Agustín, que pervive hasta el día de hoy, y que con la desamortización ese convento se extingue, desaparece, llega justamente al convento que había enfrente, donde hoy está el edificio de Fiscalía, que se fue... Antiguo Banco de España, pero que previamente fue el convento del Ángel Custodio levantado por Alonso Cano. En los años 40 hay una permuta de ese espacio que pasa, el Cristo de San Agustín pasa por varios espacios hasta que llega con esa permuta del Banco de España con las comunidades del Santo Ángel hasta la calle San Antón, donde se consagra la capilla al Santo Cristo por parte del Cardenal Parrado, y donde se puede venerar hasta el día de hoy y en las calles cada lunes santo. Todo eso mucho más bien en el libro, por supuesto. Oye, y una pregunta que yo me hago: ¿de quién es el Cristo? Ahora mismo, ¿quién es el propietario? Bueno, en teoría es la iglesia de Granada, evidentemente, ¿no? Porque, aunque sí que es cierto que no solo el Cristo de San Agustín, sino muchas de las tallas que se desamortizaron, incluso documentalmente se puede demostrar que pasaron a las distintas cofradías, evidentemente ahora el patrimonio, y eso yo creo que es un absurdo planteárselo, del arzobispado de Granada. Yo creo que es lo que debe porque ser. Las cofradías son parte del arzobispado. Efectivamente, pues son realidades eclesiales. Yo creo que es un tema que no a debate, ¿de acuerdo? Entonces, materialmente, sin duda, es de la Iglesia. Inmaterial es del pueblo de Granada, quien lleva 5 siglos venerando a la imagen del Sagrado Protector. El Sagrado Protector. Habláis de la epidemia de peste que hubo en el siglo XVII, de cómo intercedió este Cristo. Bueno, yo les recomiendo a todos ustedes que lean el libro, ¿Cómo hacerse con él? Eso es importante. Hoy en día hay muchas formas. Voy a repetir el título por si alguien no se ha quedado con él: Cruz Fidelis, el Santo Cristo y los Agustinos calzados en Granada. Con los podcasts es más fácil retener un poquito el título. ¿Cómo hacerse con el libro? Bueno, fundamentalmente a través de la página web de Ediciones Tambriz, donde se puede adquirir, y ya luego la propia editorial pues lo pondrá en las librerías más señeras de Granada, pero sobre todo lo que es más seguro es la página web de la editorial Tambriz. Y vamos a concluir con algo elemental también: un motivo para no dejar de leer este libro. Bueno, yo ya lo tengo en las manos y estoy deseando hincar el diente, por lo menos comenzar con el prólogo, y luego ya después de Semana Santa, porque tiene literatura, tiene literatura, magníficas fotografías también, muy bien ilustrado. Un motivo para hacerse con el libro, David. Pues es un libro que nos habla de historia, que nos habla de arte, que nos habla de devoción. En definitiva, es un libro que nos habla de Granada, de conocernos mejor a nosotros mismos. Quizá ese puede ser la mejor manera de poder resumirlo. Conocernos a nosotros a través de la imagen del Santo Cristo. Francisco. Para mí, pues invitar a los granadinos, a los investigadores, a los interesados a seguir interrogándose sobre la verdad y seguir investigando. No ser meros espectadores, sino ser partícipes de la historia de la ciudad. Todavía no se ha averiguado el autor de la talla del Cristo San Agustín. Puede que algún día se conozca, pero este libro recopila todo lo que se ha estudiado sobre el tema y avanza algunas interesantísimas hipótesis. Muchas gracias en nombre de todos los lectores. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias, Jorge, siempre. María López, 32 años, propietaria de una panadería. Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio, yo a lo mío. Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza. Desayunos, menú diario, el mejor tapeo, la cerveza más fresquita y el mejor ambiente en Bar-Restaurante Casa El Sota. Bar-Restaurante Casa El Sota, como siempre con nosotros en Plaza del Ralejo. Bar-Restaurante Casa El Sota, historia viva de Granada desde 1905. Panadería La Gracia de Dios. Elaboramos diariamente nuestro pan ecológico certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. Somos la 5ª generación dedicada a la elaboración de pan artesanal. Nuestro pan se amasa a diario con masa madre y se cuece en horno de leña sin procesos de congelación, precocción ni aditivos artificiales. Panadería La Gracia de Dios, tu pan de cada día. Todos aquellos que ya conducen el número 1 se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número 1 en ventas.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada. Estamos escuchando a la agrupación musical Nuestro Padre Jesús del Rescate con esta marcha Nuestro Señor, dedicada precisamente al rescate y de la que es autor Ignacio García. Ha sido una de las marchas que ha elegido Álvaro Guerrero Vílchez, que es nuestro siguiente interlocutor, porque como ya les dije al principio de nuestro programa, vamos a hablar de una publicación extraordinaria que con el sello de la editorial Comares se ha presentado durante este fin de semana y que tiene como título Semana Santa en Granada 1760-1960. Abarca 2 siglos de esta centenaria celebración de Granada. En la portada una magnífica fotografía en la que, supongo que será de principios de siglo, se ve a la Virgen de la Soledad y un San Juan en las inmediaciones del Palacio de la Real Chancillería de Plaza Nueva. Álvaro Guerrero, un saludo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, primero que todo, felicitarte por la edición de este trabajo que relata cómo fue la Semana Santa de Granada entre 1760 y 1960. Cuéntanos por qué has elegido este periodo histórico. Pues porque me resultaba muy interesante ver cómo veníamos de una situación que era bastante esplendorosa y donde las cofradías tenían mucha pujanza. De hecho, en 1765 tenemos 10 cofradías penitenciales. Y justo viene la legislación ilustrada y vemos como de esas 10 bajamos a 5 y en el siglo XIX tenemos 3 y luego la mayoría del siglo XIX solo aparece la Hermandad de las Angustias. Entonces me parecía una buena fecha de partida y una buena fecha de término, porque vemos también cómo la Semana Santa a lo largo del siglo XX va creciendo hasta las 20 cofradías que tenemos ya en 1959. Álvaro Guerrero es doctor en Historia, precisamente esta es su tesis doctoral y ha sido alumno, entre otros, imagino, claro, lógicamente, de Miguel Luis López Guadalupe. Fíjate, contigo yo quería hablar, ya he tenido la oportunidad de hojear este libro, para poner luz en torno a un asunto. Siempre decimos que la desamortización en el siglo XIX, es decir, la incautación por parte del Estado de posesiones de órdenes religiosas y también de cofradías, pues hizo que mermara el número de hermandades en Granada. Pero antes hubo un fenómeno del que hemos hablado muy poco, y es la supresión de cofradías por parte del rey Carlos III, si no me falla la memoria. Tú eres el historiador, yo solo soy el periodista, que decidió que de golpe y porrazo en toda España, no solo en Granada, desaparecieran todas las hermandades de las que él no fuera hermano mayor honorario, que no tuvieran el título de real. Poco más o menos, no sé si me he explicado bien, Álvaro. Sí, la legislación que empieza durante el reinado de Carlos III, lo más gravoso para las cofradías fue el expediente general de cofradías, desde luego. El expediente los obligaba, por resumirlo, a las cofradías a no gastar tampoco demasiado dinero, pero también a muchas de ellas a legalizar su situación, teniendo sus estatutos en orden, aprobados también por el Consejo de Castilla y aparte por el Poder Eclesiástico. Como estas situaciones también generaban muchos gastos, había algunas cofradías que creo que no pudieron afrontarlo y optaron por suprimirse. Por eso acaban desapareciendo muchas de ellas a finales del 18. En 1792, como se puede ver en el libro, tenemos 5 cofradías en Semana Santa solo. De las 10 que había 30 años antes. Esas 5 debieron desaparecer en ese lapso de tiempo. Qué interesante todo lo que nos cuentas, porque además te introduces en el siglo XIX. Yo he tenido la oportunidad de leer el libro y me ha llamado la atención que sea el propio Ayuntamiento de Granada el que durante un largo periodo promueva la realización de desfiles de Semana Santa, de procesiones de Semana Santa. Del siglo XIX se sabía muy poco y este libro es el que comienza a aportar más datos, ¿no? Sí, desde luego. Es sorprendente cómo la celebración del Santo Entierro, los Viernes Santos, muchas veces recae en el poder municipal. De hecho, es
el que empuja en contadas ocasiones, también te digo, a que se celebre la procesión el Viernes Santo, por no quedarse sin procesiones el Viernes Santo, porque la angustia durante el siglo XIX, que recordemos que fue hermandad penitencial hasta 1889, iba rotando el día de salida entre el Jueves Santo incluso el lunes de Pascua. Es decir, que muchas Semanas Santas no había procesión hasta el lunes de Pascua, si no salía el Santo Entierro el viernes. O el Domingo de Resurrección, también he leído que llegó a salir. O el Domingo de Resurrección, sí. Ya. Qué curioso todo lo que nos cuentas. Durante la presentación has insistido mucho en que has acudido a las fuentes, a los archivos. ¿Cuáles son los archivos que has consultado? Pues para reconstruir el siglo XIX, ante la falta de documentación tan enorme que tenemos aquí en Granada, la mayor fuente documental es la prensa histórica. Pero en el archivo diocesano de Granada y en el archivo municipal también han salido bastantes cosas que han permitido por lo menos reconstruir la gran mayoría de los años de Semana Santa del 19. También comentas en el libro cómo comienza a aparecer precisamente en el siglo XIX una Semana Santa que tú defines como popular en el barrio del Albaicín, ya muy enraizada con la familia Valenzuela, y que luego, curiosamente, ese germen cofrade popular del Albaicín se traslada al Realejo y casi intuyes que por motivos políticos. Sí, desde luego. En el siglo XIX, el Albaicín, hay que tener en cuenta que cuando empieza ese santo entierro popular, que el primer año de salida fue en 1882, todavía no existía la construcción de la Gran Vía y era como un barrio también un poco más que llegaba a las faldas de la ciudad, pero siempre manteniendo su propia identidad. En teoría, el Santo Entierro oficial no debería haber sufrido ningún percance porque tenía muchos años detrás al poder civil y al poder eclesiástico, pero había años que no salía por falta de organización. Y ese relevo lo toma el Albaicín y entre ellos la familia Valenzuela. Ese creo que es el germen de lo que luego va a ser la cofradía del Vía Crucis. Durante los años 20, que es lo que has comentado, que el centro cofrade se va del Albaicín al Realejo, hay que tener en cuenta también que a principios del siglo XX vienen muchos trabajadores de la remolacha que con la crisis con el sexenio rojo de 1917 a 1923 se ven muy afectados. Y la dictadura de Primo de Rivera ilegaliza la CNT, y la CNT tenía su principal centro de actuación en el Albaicín. Por eso creo que ese foco cofrade se traslada al Realejo a tener unas condiciones más óptimas para la fundación de cofradía. Pues ya lo han escuchado ustedes. Es solo parte de la entrevista con Álvaro Cámara. La entrevista completa la iremos subiendo durante esta semana en la web de COPE Granada, en el apartado de Cruz de Guía. Nos estamos ya acercando al final de nuestro programa de hoy. César Martínez, 38 años, propietario de un restaurante. Gracias a mi gestor administrativo pude montar mi negocio. Yo a lo mío. Ahora podrás dedicarte con más tranquilidad a desarrollar tu negocio teniendo cerca de ti el apoyo de un gestor administrativo de confianza. Nos vamos a marchar. Volveremos con todos ustedes ya el lunes de Pascua. El próximo lunes a esta hora estaremos contándoles en directo las procesiones de Granada a través de la sintonía de COPE. Y lo vamos a hacer con esta marcha en tu regazo que se estrenaba el pasado sábado en la Catedral Metropolitana de Granada con la banda sinfónica Ciudad de Guadix, dirigida por Ricardo Espigares. Una obra de Álvaro Cámara en tu regazo dedicada a la Virgen de las Angustias de Guadix con motivo del centenario de su coronación canónica y que fue ha sido la vencedora del tercer concurso de marchas de procesión de la Federación de Bandas y que ustedes pudieron disfrutar este concierto que por cierto llenó a reventar la Catedral de Granada, toda la nave central repleta de público. Suena muy a Paco Higuero porque era el modelo que se había puesto para los compositores. Gracias por la atención dispensada y que tengan un feliz final de Cuaresma y una extraordinaria Semana Santa, sobre todo que sea
beneficiosa para sus corazones.